El nuevo liderazgo. Tus virtudes y competencias puestas en juego para convertirte en un verdadero conductor. Una hora junto a tus entrenadores personales, Martín Cañeque y Daniel Martínez, para cambiar el enfoque, generar mejores relaciones y conocer todos los secretos para formar un gran equipo. Muy buenos días a todos. Como siempre decimos, bienvenidos a un programa más del Nuevo Liderazgo, un programa que hacemos junto a Daniel Martínez hace ya 3 años y cuyo principal objetivo es llevarles experiencias, conocimientos, mejores prácticas, etcétera, a los líderes de las organizaciones de nuestro país y de todo el mundo, ¿no? Ya que esta es una radio digital. Les recordamos que el programa sale los días sábados a las 11 de la mañana por nmmiami.com, la radio de negocios de la Florida. Y hoy, como en los últimos programas, vamos a tener un premio para sortear entre todos los que llamen, sobre todo enfocado a preguntas que nos hagan para los 2 entrevistados de lujo que tenemos hoy. Uno va a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con Big Data, que es un tema realmente muy, muy importante en el mundo de los negocios, que a la Argentina ha llegado apenas. Así que nos va a estar contando sobre eso, nos va a estar iluminando de alguna manera y contando cómo el Big Data puede ayudar a los negocios de hoy en día en nuestro país, ¿no? Y por otro lado vamos a tener otro entrevistado que es el director de una empresa muy importante de reciclado y nos va a estar también contando sus experiencias sobre el reciclado, que es algo que, si bien se hace muchos años en Argentina, todavía no se ha implementado o no se ha impregnado en la cultura de nuestra sociedad como lo ha hecho en tantos otros países. Así que nos va a estar contando sobre eso. Nuestro número de teléfono es 5031-3043. 5031-3043. Por favor, llámenos, como decíamos, para hacer sus preguntas, ¿no? Ahí los va a entender Ayelén, nuestra productora, y le cuenta cuál es su pregunta y sus datos para contactarlos si se ganan el premio de hoy, que es una cena o un almuerzo en Sushi Club. Una de las un lujo cadenas, el premio, así que a ponerse las pilas. Una de las cadenas de comidas más importantes de nuestro país y de sushi probablemente la mejor, ¿no? Bueno, Totalmente. este es nuestro premio para el día de hoy. Vamos a empezar entonces nuestra primera entrevista, Daniel, si te parece. Dale, empezás. Hoy tenemos, Jorge. hoy tenemos de entrevistado a Jorge González Ugarte. Jorge es director de Ando Reciclaje. Ando es una empresa que hemos conocido en los últimos meses, una muy, muy linda, muy interesante empresa de reciclado, y lo convocamos hoy para que nos cuente un poco más sobre el reciclado en la Argentina, cómo se hace, para qué se hace, qué beneficios tiene y demás, sobre todo en el mundo de las empresas, ¿no? Buenos días, Jorge, un gusto tenerte en el programa. Hola Martín, ¿qué tal? Buenos días, hola Daniel. Un gusto, ¿cómo estás, Jorge? Mucho gusto también, bien, por suerte. Bueno, muchas gracias. Acá estamos. Muchas gracias por estar en el programa y compartirlo con nosotros, Jorge. ¿Qué hace Ando? ¿Qué hace una empresa de reciclado como la tuya? Contanos un poco. Bueno, nos dedicamos a la gestión integral de los residuos reciclables. Asesoramos a generadores de residuos a cómo resolver su tema, sus problemas que pueden llegar a tener con los residuos, o no problemas, digamos. Hay mucho cliente que genera residuo y no sabe bien cómo introducirlo al circuito para volver a
a valorizar esos materiales. Seguro. Entonces nosotros somos un nexo entre el generador de residuos y la industria que vuelve a usar ese material para producir algo. Clarísimo. Uno siempre se imagina desde la ignorancia, me pasó a mí, que bueno, una empresa de reciclado lo único que hace es venir, levantar las bolsas de material para reciclar y llevárselas y reciclarlo, ¿no? Y acá vos nos contás que hace un montón de otras cosas. ¿Qué otro servicio da, además de este que todos conocemos por ahí, del el retiro de las bolsas con el material para reciclar? Claro. Sí, uno cuando habla de reciclaje, en realidad habla de es una cadena el reciclaje. Y nosotros somos varios eslabones de esa cadena, según las necesidades que tenga cada generador. Hay algunos generadores que le brindamos, además del servicio de retiro, le brindamos lo que nosotros le decimos la concientización de por qué hacerlo. También le podemos brindar otra parte que es la comunicación dentro del establecimiento, en Ando Reciclaje, que es el nombre de nuestra empresa. Trabajamos con barrios cerrados, con industrias, y entonces cada usuario nosotros los capacitamos de cómo sería de lo que tiene que hacer, digamos, para reciclar. Claro que sí, claro que sí. Entiendo que ustedes no solamente recogen ese material para reciclar, sino que me contabas la otra vez que venden las bolsas, que dan los contenedores, que tratan también los residuos cuando los recogen. Hay como todo un mundo, ¿no? Atrás del reciclaje. ¿Y para qué sirve reciclar en una sociedad? Porque claramente en la Argentina no hemos tomado conciencia de la importancia de eso, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? ¿En qué se beneficia una sociedad que recicla? ¿Y en qué se beneficia? Y en varios aspectos. Primero, aunque suene medio raro, lo que voy a decir es el orden. Es el orden propio desde una casa o una industria. Ya va a poder manejar con las manos, porque todos los residuos muchos se generan con las manos. Y hay que ordenarlo en el orden. En el orden que va para poder reciclarlos, ¿no? Sí. Me imagino que cuando uno, no sé, pone en la famosa bolsa verde, plástico, con cartón, con vidrio, etcétera, ustedes tendrán que separarlo en su planta, que ya nos contarás un poco cómo lo hacen, separarlo y, no sé, ubicarlo en distintos recicladores o no sé, o gente que lo quiera comprar. Me imagino que será más o menos así el circuito, ¿no? Sí. Nosotros lo traemos a nuestra planta, y bueno, además lo que se genera, beneficios ambientales, bueno, un montón. No se contaminan las aguas, no se contamina el aire, y se ahorra un montón de energía. Tiene grandes beneficios. Sí. Por lo que vemos. Jorge, perdóname que te interrumpa. Si podés quedarte quieto en un lugar, te lo vamos a agradecer porque nos estamos mareando todos un poco. Dale, yo me pongo un poco nervioso cuando hablo. No te preocupes, querido, nos pasa a todos, Por eso me digo que me trabo un poco. Pero... No, tranquilo. Yo te preguntaría, porque por ahí, digamos, el que uno conoce esto de la bolsa verde, ¿no? Y de lo familiar de
de que, bueno, ahora también los consorcios tienen la bolsa verde, pero no sabe uno qué pasa con todo eso. Entonces, por ahí me parece que estaría bueno que vos nos cuentes un poco cómo reciben esos materiales, qué hacen con esos materiales y cómo se desprenden o qué destino tienen esos materiales, para que nosotros, las personas comunes, que lo único que sabemos hacer es si tenemos una bolsita negra o una bolsita verde donde poner las cosas, entendamos un poquito qué hay después de la bolsa, ¿sí? Sí, bueno, nosotros... supongamos que a vos te llega la bolsa verde, ¿no? Te llega la bolsa verde que nosotros hacemos, de un country, de un edificio. ¿Cómo sigue el proceso? Hay que meter las manos en la masa. Hay que meter las manos, abrir la bolsa, y acá en nuestra planta tenemos una cinta de separación. Entonces los chicos abren la bolsa y la ponen en la cinta. Y hay que empezar a separar los materiales. ¿Por qué? Porque después la industria no es la misma de la industria que nos va a comprar el cartón, que la que nos va a comprar el papel, que la que nos va a comprar los distintos tipos de plástico, aluminio. Entonces, llega la hora de separar. Si no lo hizo cada cliente en su casa, cada generador, si no lo hizo, o en la oficina, lo vamos a tener que separar nosotros. Qué bien, qué bien. Y ahí, sí. Y la gente, te hago una pregunta, ¿la gente es cuidadosa en qué ponen cada bolsa o por ahí te mezclan? ¿Cómo es eso? ¿Te ponen, qué sé yo, un desperdicio de comida o son cuidadosos cuando lo hacen? Depende de qué cliente, pero no, por lo general, sí, ya nosotros ya cuando trabajamos, le brindamos el servicio integral, entonces ya les enseñamos cómo separar. Así que, sí, cada tanto nos llega una cáscara de banana, una manzana, pero es muy fácil de identificar. Entonces, por lo general, los chicos ya no la cargan cuando lo retiran. Al momento de retirar, nosotros ya identificamos que hay un residuo que contamina el resto de los materiales que están para reciclar. Y ahí ya le empezamos a avisar al cliente, le decimos, mirá, nos encontramos con esta bolsa. Y así es como la gente va aprendiendo. Porque como en todo, si no le avisamos del principio, lo van a seguir haciendo. Si no le dejamos la bolsa que está contaminada con un resto de un material que no sea reciclable, lo van a seguir haciendo y nos van a seguir pasando el material a nosotros que no lo podemos reciclar. Y así lo vamos enseñando. Jorge, y una vez que lo separan, ¿no? Que van haciendo esta separación, después, ¿qué hacen con esos materiales? ¿Hay algún procesamiento? ¿A quién se los venden? ¿Cómo funciona esto? Sí, una vez que los materiales salen ya están separados de la cinta de separación, tenemos que consolidar las cantidades, tenemos que juntar una buena cantidad para ir a venderlo a la industria, no a las distintas industrias, ¿no? Y para eso hay un proceso que es el enfardado de los materiales. Tenemos unas máquinas acá nosotros compactadoras en nuestra planta que quedan Don Torcuato, que pueden venir a ver, que pueden venir cuando quieran, es muy linda. Acá tenemos 2 enfardadoras o 3 enfardadoras, pero pasa que hay 2 que son iguales. Y ahí hacemos fardos para prensarlo mucho el material y que ocupe menos espacio en el transporte, y así también nos vamos a ahorrar tiempo y combustible. Y ahí lo vamos vendiendo. Cartoneras acá hay bastantes en la zona, hay multinacionales, hay empresas también que son nacionales que compran el cartón.
Y después hay empresas que reciben los distintos tipos de plástico. También hay multinacionales que compran el PET, que el PET es el de las botellas de agua o de gaseosas. Es un tipo dentro de los plásticos hay varios plásticos distintos. Hay como 5, 6, 7 categorías distintas. Entonces ya acá, digamos, lo que separamos son en 13 o 14 corrientes distintas. Nosotros nos vienen 13 o 14, como te dijera, el cartón va para un lado, el papel blanco para otro, que no es el mismo lado donde va el papel de diario y revista. Mirá vos. Tiene otro valor en el mercado. Después está el metal, que es la chatarra, que va por un lado, pero el aluminio lo compra otra industria, que es mucho más caro. Después, ¿qué más tenemos? Vidrio, un montón de vidrio. Y plástico Interesante, ¿no? separamos. Qué interesante, porque uno de este otro lado ni se imagina de todo eso, ¿no? De todas las partes en las que se para y demás. La verdad que es súper interesante, súper interesante. Bueno, nos vamos a nuestra primera pauta publicitaria del día de hoy y cuando regresemos vamos a seguir conversando con Jorge González, que es el director de Ando Reciclaje, y nos va a seguir contando un poquito más sobre esto que para muchos de nosotros es novedoso, ¿no? Que es el reciclaje y lo que pasa en el momento después que el camión se va con la bolsa. Muy, muy interesante. Vamos a nuestra pausa y ya volvemos con Jorge. En Farus People and Business te acompañamos a gestionar cambios para construir un mundo mejor. Consultoría, capacitación, coaching, selección y desarrollo son las formas en las que acompañamos el crecimiento de tu empresa. Comunícate con nosotros al 4778-3812 o mediante nuestra página web www.farus.com.ar. Desde hace 45 años, Centro Médico Integral Fitzroy cuida de sus colaboradores con sus servicios de medicina y accidentología laboral, seguridad e higiene y los programas de bienestar laboral. Centro Médico Integral Fitzroy, líderes en salud y seguridad ocupacional. Remises Universal, empresa líder en el alquiler de vehículos con chofer. 50 años avalan nuestra gran trayectoria brindando siempre el mejor servicio. Remises Universal, garantía de confianza, calidad y seguridad. Viví una experiencia premium. Salir a Sushi Club es salir a desconectarte. Es disfrutar de esos momentos únicos que guardás para siempre en tu memoria. Es vivir la magia de un lugar especial. Salir a Sushi Club es mucho más que salir a comer. Es salir a compartir. Bueno, Jorge, muy interesante lo que venís contando y como hablábamos en la pausa, tal vez para los que ponemos las cosas en la bolsita sea toda una novedad todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Pero a mí se me ocurre preguntarte, ¿cómo se te ocurrió a vos armar una empresa de esto? ¿No? Porque uno puede, qué sé yo, imagina un montón de otros tipos de negocios, pero no, hacer una empresa de esto. ¿Cómo fue que nació esto? Bueno, ¿cómo fue que empezó esto? Yo por más que no parezca, antes trabajaba en una radio, pero trabajaba como productor. Lo digo que no parecía por la poca locución, pero
Pero en ese momento estaba dejando ese trabajo y lo que hice fue hacer un test vocacional. Ya a los 30 años hice un coaching en vocacional. Resultó muy interesante y me llevó por ese lado, me llevó por el ambiente, a trabajar por el medio ambiente, a trabajar en logística, a trabajar en transporte. Me gustó siempre eso, hasta que me di cuenta que un vecino mío tenía unos contenedores de reciclado en el edificio en San Isidro, acá en Buenos Aires, donde yo vivía. Y un día le toqué la puerta, que él estaba empezando, había empezado, le toqué la puerta, que quería empezar a trabajar con él. Y el cuento es que empezamos brindando el servicio al mismo edificio nuestro, gratis, hasta que nos dimos cuenta que el ingreso que nos generaba la venta del cartón y del papel y de los plásticos que sacábamos del edificio donde vivían 70 familias no nos alcanzaba para cubrir los costos nuestros del combustible. Hasta que entonces le dijimos al consorcio, le dijimos, bueno, vamos a tener que dejar de brindar el retiro de reciclaje. Y nos dijeron, pero muchachos, nosotros les pagamos por hacer esto. Entonces ahí vimos la necesidad de un actor que intervenga entre los generadores de residuos y los destinos sustentables, para que todo ese material no termine en un relleno sanitario. Porque si no, todo ese vidrio, todo ese papel, todo ese plástico del edificio donde vivíamos se lo llevaba el camión recolector, el mismo que se iba a llevar los restos de comida y lo iba a enterrar en el relleno de acá de Seamsa. Qué interesante esto que decís vos, ¿no? De cómo nace un emprendimiento, ¿no? Porque, en definitiva, estos son los emprendimientos que nosotros vemos que son exitosos, estos que nacen desde el corazón, desde una pasión, ¿no? Algunos emprenden algo relacionado con la música, o con la pintura, o con la construcción, ¿no? Y vos, evidentemente, había algo tuyo de interés por el medio ambiente, esta preocupación, que te lleva a hoy estar dirigiendo una empresa que, como vos bien decís, intermedia, ocupa un lugar en la sociedad, una necesidad que hay en la sociedad de intermediar entre los residuos que generan las empresas, las casas, etcétera, y hacer un buen reciclado para que las empresas puedan retomar esos materiales, ¿no? Y cómo... pero quiero recalcar esto, ¿no? Lo de la pasión, de cómo uno puede, con la pasión, llevar adelante un emprendimiento. Es lo que vemos, que aquellos emprendimientos que no nacen de la pasión muchas veces no tienen resultado, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo de clientes tenés? ¿Cuáles son los clientes que tienen? Sí, lo que tenemos muchos son consorcios de viviendas, puede ser edificios de viviendas o barrios cerrados. Eso por un lado. Después, por otro lado, tenemos oficinas de empresas. Ajá. Un montón. Trabajamos con industrias que generan sus residuos, con clubes, con colegios. ¿Qué otro más me estoy olvidando? Bueno, es importante también esto que lo compartas, porque por ahí algún edificio, que no sé, alguien que esté en un consorcio de un edificio, alguien que tenga una empresa y que tenga residuos, por ahí también puede contactarse con ustedes, ¿no es cierto?
Así que me parece bueno, porque a veces uno no tiene conciencia de esto, ¿no? Entonces me parece que es importante que entienda que vale la pena esto. Sí, vale la pena. Es un servicio además bastante económico para las viviendas, y cuando viven en consorcio, la gente, por el precio de un café al mes, como nosotros le decimos, le podemos cumplir con el servicio. Y contribuimos con un mejor ambiente. Bueno, si te parece, vamos a un tema musical, Jorge, muy interesante lo que nos contaste. Te agradecemos mucho y seguimos después con la entrevista a Martín. ¿Vos querías decir algo, Martín? Recordamos, si querés, el teléfono. Dani, nuevamente, 50 31 30 43. Vayan llamando, los va a atender Ayelén, nuestra productora, y díganle su pregunta para estos dos entrevistados de lujo que tenemos hoy. Y alguno de ustedes se va a ganar una cena o almuerzo en Sushi Club. Nos vamos entonces, como dijo Daniel, a nuestro tema musical del día de hoy, cortito, y arrancamos con la segunda entrevista. Bien, muy bien, estamos ya de regreso en el nuevo liderazgo. Mientras Ayelén sigue recopilando los llamados de nuestra audiencia al 50 31 30 43, vamos a entrevistar a Martín Razumov. No sé ni cómo presentarlo. Es un amigo del alma, un amigo de cuando éramos muy chicos, pero también es un profesional al que admiro muchísimo. Ha hecho una carrera impresionante en los Estados Unidos, realmente impresionante, y se especializa en Big Data. Entonces, queríamos traer con Daniel temas nuevos, modernos, renovados, salir un poco del tema de la cuarentena, que llevamos ya 3 meses hablando de eso, y nos aburrimos. Y queríamos traer novedad, y esta es una de ellas, ¿no? Así que vamos a aprender seguramente muchísimo de la mano de Martín Razumov. Martín, bienvenido al programa, un gusto gigante que estés con nosotros hoy. Hola, Martín. Hola, Daniel, el gusto es mío de volver a estar acá y ver si puedo compartir un poco lo que sé con la gente. Qué bueno, Martín. Además vos sos, la verdad, muy buen didacta, así que nos vas a enseñar muy bien a todos de qué se trata esto. ¿Qué es el Big Data? Bueno, a ver, ¿qué pasa? Con la adopción de Internet y de los sensores y los dispositivos inteligentes que tenemos cada vez más, los relojes que transmiten datos, la televisión que transmite datos, YouTube, Google, etcétera, todo eso va generando un volumen de datos, ¿sí?, que se puede usar para la toma de decisiones. ¿Dónde está la importancia de esto? ¿Y por qué el Big Data es importante? Antes, cuando una empresa quería hacer un estudio de mercado de algo, tenía que armar un grupo con gente que sabe estadística, con gente que sabe de polling, de hacer encuestas, hacer la encuesta, recopilar los datos de la encuesta, analizar los datos de la encuesta y tomar decisiones. Todo eso llevaba un proceso de meses, si no un año o más. Hoy día ya tenemos la data para hacer eso, ¿entendés? Ya existe la data para poder plantear hipótesis que nosotros pensamos y obtener una respuesta, ¿ok? Todo tiene que ver con un tema de la ley de los grandes números, ¿no? Que cuando tenés muchos datos vos podés representar la realidad usando esos datos. Entonces, ¿por qué el Big Data sale ahora? Es candente ahora, es candente por los últimos años y va a seguir siendo candente por 2 razones principalmente. La primera es que hay datos que antes no había, y la segunda es que hay acceso a lo que se llama computing power, que es el poder de hacer cálculos barato. O sea, antes vos, para hacer un mining de datos, un análisis exhaustivo de datos, necesitabas tener un hardware, un servidor que sea lo suficientemente grande como para poder hacer todo ese tema con los datos,
¿sí? Eso significaba poner una orden de compra, esperar que el server llegue, que se instale. Bueno, toda una cosa que lleva semanas, ¿sí? Hoy día, con lo que se llama el cloud, ¿sí? Que seguramente escucharon, los cloud providers, los proveedores en la nube, yo acá desde mi casa hago clic, clic, clic y tengo un servidor listo para hacer eso. Entonces, la razón de por qué Big Data es tan hot, tan caliente, es por eso, es porque existen los datos y existe la capacidad. Las dos cosas se dieron, la capacidad y el acceso a la capacidad de procesamiento. Si no se entiende lo que digo, please, díganme porque no... Está perfecto, está clarísimo. Yo te voy a ir haciendo algunas preguntas, ¿no? Uno se está dando cuenta claramente, porque no es sonso, digamos, que cuando se levanta a la mañana y prende el celular nos dice, la ruta a tu oficina está despejada. Y uno dice, pero si yo no te pregunté, ¿no? Uno se empieza a dar cuenta de eso, ¿no? Se empieza a dar cuenta que entra a Netflix y ve, qué sé yo, como estoy viendo yo ahora, porque me está gustando, series que tienen que ver con el diseño, ¿no? Y me empiezan a aparecer cosas en el teléfono de diseño. Y yo digo, ¿pero qué tiene que ver que yo miré ya 2 series de diseño, ¿no? Por una cuestión creativa, que ahora en el celular me empieza a aparecer los diseñadores de la Argentina, y yo digo, ¿cómo se enteran? ¿Cómo se dieron cuenta de esto, no? O que uno está viendo la televisión y habla con otro, ¿no? O con el celular stand-by y habla con otro y le empieza a llegar publicidad sobre lo que uno habló. Uno se empieza a dar cuenta que hay algo que nos escucha, que nos ve, que nos controla, que ve lo que hacemos, cómo lo hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gran masa gigantesca, impresionante, masa de datos. ¿Cómo hace una persona como vos, desde su casa o su oficina, con el clic, 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 como dijiste, para decir, bueno, la gente en la Argentina va a comprar el próximo mes, no sé, bicicletas? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace con una cantidad tan monstruosamente grande de información? Bueno, hay varias cosas ahí que vos comentaste. Una cosa es lo de cómo hacen para recomendarte cosas que vos a veces tenés nada más en la cabeza, ¿no? Y bueno, ahí estás tocando todo un tema que es súper interesante, a mí me súper interesa, que es el impacto de estar tan, yo lo llamo en inglés dataísmo, ¿no? Pero es como estar tan datizado, de estar todo con datos y generar tantos datos en la privacidad, ¿ok? Y no es menor, y cómo se meten en nuestra cabeza. Ahora, mecánicamente lo que vos dijiste, lo que vos comentaste de cómo funciona, es diferente el tema de cómo funciona Netflix para recomendarte que cómo funcionan las publicidades, ¿ok? Las publicidades, básicamente, lo que te aparecen tienen que ver con lo que vos buscaste en Google, o lo que vos buscaste en Netflix, o lo que vos buscaste en wherever, en lo que sea, porque cada vez que vos haces algo, cuando vos usás Google, queda registrado lo que vos estás haciendo, ¿okay? En tu computadora. Hay unas cosas que se llaman cookies, y las cookies van registrando lo que vos estás haciendo. Y después hay programas que toman lo que está en las cookies y los chupan para unas cosas que son como brokers de advertisement, de publicidades, ¿sí? Que lo que hacen los tipos esos es, te hacen un perfil tuyo como consumidor, y después cuando vos abrís Google, ¿sí? Lo que estás abriendo en tu pantalla es ¿cómo se dice? Real estate, como si fuera, o sea, sí. El real estate de tu pantalla tiene un precio, el lugar de publicidad. Imagínate, es como la publicidad de la televisión, pero la tenés ahí directamente. Entonces, por ejemplo, no sé, cualquier cosa que vos entrás y tiene publicidad, Mercado Libre, whatever. Lo que hacen ese espacio va a un broker de publicidad y dice, tengo esta persona con este perfil, ¿quién quiere? Está mirando programas de diseño, ¿qué le querés vender? Exactamente. Entonces las empresas de diseño dicen, che, yo quiero poner, no sé, $5.000 ahí,
para que estas 100 personas que están viendo el programa de diseño les llegue mi diseño nuevo de tal cosa. Y eso pasa en una nanofracción de segundo. Es increíble, es increíble. No te das Porque es todo un circuito, Martín, ¿no? Por lo que vos estás explicando. O sea, yo miro la tele, esa información se registra, va para el broker contrata a la empresa dice, sí, yo quiero esto, el broker lo sube a mi celular, yo veo el celular y está ahí. Nada, fue ahí una milésima de segundo. Bueno. Sí, es así. Impresionante. Es así, es impresionante. Impresionante. Bueno, después que sí, sí, me imagino que es... Decime. Me imagino que es mucho más fácil llegar ahora al consumidor final que cuando nosotros invertíamos las empresas miles y miles de dólares en una publicidad en la televisión de, no sé, un yogur, ¿no? Que de hecho las empresas lo siguen haciendo, pero si yo contrato a una persona, ¿cómo te digo? Bueno, decime qué personas comen yogur en Argentina a la mañana y les gusta el de frutilla. Bueno, es mucho más enfocada la publicidad final, mucho más enfocada. O sea, el rendimiento es mucho mayor, ¿no? Exactamente, ese es el tema. Vos tenés más la posibilidad de hacer, cuando vos haces publicidad en medios de comunicación masivo, es como vos tirás millones de panfletos y a lo mejor te agarra y retornan 6, ¿sí? Acá vos tenés la probabilidad de que una persona compre que es mucho mayor, porque es más targeted, porque es más, ¿cómo se dice? Enfocada. Mucho más enfocada. El objetivo está mucho más enfocado. Pero también las publicidades de cable van a eso, ¿entendés? Porque el cable ahora es muy probable que te ponga una publicidad a vos que no se la pone a un vecino o a un amigo tuyo que vive en otro barrio, ¿entendés? Porque ahora la tecnología existe, que las televisiones, o sea, que pueden hacer eso de hacer más enfocados las publicidades, las promociones. Déjame ver si entiendo a Martín. Entonces, yo estoy acá en mi oficina viendo una serie de Netflix, no sé, cualquiera, A. Y mi mujer está en el cuarto de arriba viendo la misma serie, A. Cuando llega el momento de la publicidad, a mí me aparece una publicidad de, no sé, diseño, creo que como comentamos recién, y a mi mujer le aparece una de, no sé, plantas, porque está ahora fanatizada con su huerta. Le aparece de plantas y jardinería. ¿Es cierto esto que nos estás contando? Es así, pero ojo, porque vos estás hablando de Netflix, bueno, además que Netflix no tiene publicidad, pero suponete que hay uno que es YouTube, ¿ok? YouTube que sí. Claro, tal cual. Ahí está el tema de el usuario, ¿no? ¿Están identificados como usuario o no? Y si no están identificados como usuario, si el televisor, si tu esposa, si Celeste usa el televisor, siempre el mismo televisor y vos el mismo televisor, es una manera de discriminar, pero a nivel cuenta de Netflix no, pero a nivel usuario sí. O sea que es customizada esa medida, es como un francotirador. No es con escopeta, sino francotirador. Es 1 a 1. Si vos abrís YouTube, te va a aparecer totalmente videos, te va a sugerir totalmente otros videos que los que me aparecen a mí o a Martín o a Jorge. Sí, increíble. Lo mismo Amazon. O sea, no pienses nada más en contenido, en consumo de contenido, en Amazon. Cuando yo pongo amazon.com, no me aparece, no me van a aparecer los mismos productos que te van a aparecer a vos, porque tenemos historial de compra diferente. Los tipos es un marketing one-to-one constante. O sea que hay como un legajo, una carpeta en algún lado de la nube. Alguien nos está espiando. Cada uno de nosotros con nuestro perfil comercial, llamémosle, ¿no? Bueno, eso es, sí. Por ejemplo, Facebook, yo te aseguro que sabe quién sos, o sea, te tiene categorizado de alguna manera en diferentes segmentos de gente. YouTube también, Google también, Netflix también. Esas empresas
para mí YouTube y Google, para mí tienen una cantidad de información que las hace peligrosas. Claro, eso, a nivel estaba social. pensando en eso, ¿no? Después de la pausa te iba a preguntar eso, ¿no? O sea, porque todo lo que vos nos contás, dentro de todo, se usa para vender, se usa, me imagino que se podrá usar, porque ya he visto algunos casos en donde sirvió para salvarle la vida a alguien, pero me imagino que esos mismos datos puede tener, no sé, un presidente de un país que quiere derrotar a un presidente de otro país, una persona subversiva o terrorista que quiere saber algo sobre... O sea, está todo. Si sabe dónde buscarlo, tiene toda la información posible. No importa qué visión política tengas, no importa. El peligro es la potencialidad del uso. ¿Entendés? Son herramientas, son plataformas que pueden crear una realidad. ¿Entendés? Si vos sos una persona promedio acá en Estados Unidos, vos usás Google y vos usás YouTube y lees noticias de CNN y lees noticias de los grandes medios y todo eso es como de Truman Show. No sé si se acuerdan de la película. Sí, claro que sí. Para mí es sumamente peligroso a nivel social. O sea, estamos jugando con fuego como sociedad. Es súper potencialmente bueno y se usa para muchísimas cosas buenas, pero tiene un downside de potencialmente peligroso. Para otro lado, pero, o sea, es peligroso igual. Sumamente interesante, estamos hablando con Martín Razumov, directamente desde la Florida, en Estados Unidos, que nos está contando sobre la potencialidad, los usos, los beneficios y también algunas contraindicaciones seguramente del Big Data. Nos vamos a nuestra última pausa del día de hoy y volvemos enseguida con Martín, que seguramente le vamos a hacer unas cuantas preguntas más y vamos a conversar también en el cierre con los dos, tanto con Martín como con Jorge. Nos vamos a nuestra última pausa entonces. Muy bien, seguimos con Martín Razumov, especialista en Big Data desde Estados Unidos. Y Martín, se me ocurre preguntarte cuál es el costo-beneficio de esto, ¿no? Porque me queda clarísimo el beneficio. Vos decías, eras muy, muy claro en tu ejemplo, en vez de hacer una encuesta que dura meses, que tengo que pagarle a 20 personas y recoger todo eso y qué sé yo, una encuesta de cualquier tipo de cosa, de política hasta comercial, lo que quieras, yo ahora lo hago en clic, 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 ¿no? En mi oficina. Ahora, el beneficio está claro. ¿Cuál es el costo? Si yo comparo una encuesta hecha presencial como la que veníamos haciendo y un trabajo de marketing como el que puede hacer un especialista de Big Data como vos, ¿los costos son similares? ¿Cuál es más caro que el otro? ¿Qué conviene? ¿En dónde estamos hoy? Bueno, todo el tema es cómo vos, el tema principal, clave, es cómo vos obtenés la data, ¿sí? ¿Lo que llaman minería? No, cómo vos la obtenés, cómo la obtenés principalmente. En el caso ese que yo estaba hablando es obtenerla a través de un estudio en el campo, o sea, yendo a la calle y hacerlo, digitalizarlo, etcétera, 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 versus ya tener los datos disponibles y analizarlos. ¿Entendés? Lo que esta modernidad trae es que somos una sociedad que es rica en generar datos. Yo no me acuerdo exactamente el número, pero en los últimos, no sé, en el último año se generó más data que en los últimos 5, ¿entendés? Y así vamos, cada vez generamos más data porque cada vez hay más dispositivos inteligentes. Entonces, el desafío es cómo obtener conocimiento de datos que ya existen, que se están generando. Por ejemplo, una de las cosas que hablábamos antes en el corte con Jorge, con Daniel y con vos es cómo, por ejemplo, Big Data podría ayudar en todo el tema de reciclaje. Entonces, si vamos a hipotetizar,
Si vos tenés un camión inteligente o tenés un container inteligente que cada media hora te manda una señal y te dice, estoy lleno al 80%, tengo 75% de orgánico, 30% de papel. Seguramente estoy diciendo una burrada, Jorge, disculpa. Pero bueno, que te tira información todo el tiempo. Y vos lo que haces es tener que analizar la información y decidir cuándo ir a recoger el container. Entonces vos vas a recoger el container cuando está el 95%, no esperás a ir y gastar la gasolina, ¿entendés? Entonces hace que cada micro decisión que vos tomás en tu proceso sea lo más eficientemente posible. Estás hablando de un mundo empresarial nuevo, Martín, porque yo me imagino Jorge estará pensando en este momento lo feliz que sería, lo muchísimo menos que gastaría si no solamente el camión fuera a buscar los contenedores en el momento justo, sino que él ya en la planta probablemente podría saber qué tipo de materiales, qué porcentaje, todo, ¿no? Entonces, prepara la planta para eso, sabe lo que va a vender, puede hacer, no sé, un montón de planificaciones en función de eso. Es otro mundo. Sí, hay muchas cosas. Con el Big Data. Y hay muchas cosas que seguramente ya existen, que yo estoy diciendo como ciencia ficción y seguramente ya existen. Yo no conozco la industria del waste management, del reciclaje y todo eso, no la conozco. Y vos, Jorge, escuchando esto que nos está contando Martín, con lo que estamos aprendiendo tanto, ¿no? Sí. ¿En qué te beneficiaría el Big Data? ¿Qué quisieras saber vos? No sé, de tus clientes, del reciclado, como dice Martín, de cuando llegan las cosas a la planta. ¿Qué te gustaría saber? Si una mano mágica podría darte esa información, ¿qué te gustaría saber? ¿Qué cosas harían tu operación más eficiente? Claro. Y sí, que me programe, que me diga cuánto entra en el camión, que me solucione todo, que no tenga que pensarlo yo, digamos, que... Ya se entusiasmó. Sí, le gusta, ya te va a pedir un precio. A lo mejor no sé, viste, pero es una pena que, no sé el tamaño del mercado en Argentina, pero es el problema que tenemos en Argentina, que un emprendimiento así no sé quién lo puede hacer, de alta tecnología. ¿Es caro esto, Martín? Mirá, la tecnología es cada vez más barata. Claro, por eso te pregunto. Vos podés, para este tipo de cosas hay unas computadoritas chiquititas que valen $35, se llaman Raspberry Pi. ¿Ok? Raspberry Pi. Es una computadorita así, yo tengo una por ahí, si quieren un día les muestro, que vale $35 y está hecha para este tipo de cosas, para hacer Internet of Things, que le puedes conectar sensores y se puede hacer cosas súper buenas, súper baratas. Pero bueno, hay que tener gente que se dedique, ¿viste? Y si no hay mercado, no se atrae a la gente que haga cosas. Qué impresionante. Yo creo que en este momento, por lo menos en la Argentina, que es un momento de crisis importante y va a durar seguramente bastante, el Big Data te puede no solamente enfocar mejor a los clientes, sino, como vos decías recién, ya viendo de las puertas de la empresa para adentro, ahorrarte muchísimo dinero en todo lo que es producción, estoqueado, depósito, qué sé yo. Se me ocurre de todo tipo de ahorros, ¿no? Sí, pero la clave es tener la data. No es que cualquier persona, para la gente que está escuchando, si no tiene la data, lo importante es tener la data. Puede ser que no lo tenga la persona, ¿entendés? Pero que exista en algún lado, ¿entendés? Que exista, que se pueda comprar, que esté disponible. Sí, pero me imagino en el caso de Ando Reciclaje, ¿no? En el caso de Ando, vos le podrías, no sé, estoy aprendiendo, ¿no? Perdóname la ignorancia, Martín, pero vos podrías armarle, no sé, un estudio de mercado de qué barrios cerrados y plantas industriales y no sé qué cosa, edificios, oficinas, están reciclando y dónde están y cuánto reciclan y
no sé, un estudio de mercado así se podría armar, ¿o no? Si existe la data, sí. Claro. Si existe en algún lado esa data, sí. Después hay otras maneras, ¿no? Por ejemplo, después vos podés analizar las imágenes de Google Maps, ¿ok? Tenés imágenes públicas de Google Maps. Vos podés con Machine Learning, con algoritmos, vos podés identificar las cosas que hay en el mapa. ¿Entendés? O sea, no es nada más la data que vos tenés en tu servidor, es data que exista, tiene que existir la data. En algún momento alguien lo tiene que haber ingresado esa data a una computadora. Sí. O usar proxy, ¿no? O sea, usar datos que nos ayuden a entender el dato que no tenemos. Se llama proxy, ¿no? Una aproximación. No, Sí, te quería hacer una pregunta. Esto que vos decís de los datos también los podemos construir. O sea, por ejemplo, esto que vos decías de ponerle un sensor al contenedor. Hoy la información no existe, pero si vos le pones un sensor o buscás una manera de adquirir esa información, podés después usarla. Exactamente, sí. O al camión para ver los recorridos, etcétera. Esa tecnología del camión existe. Por eso. Bien, acá tengo la pregunta de nuestro oyente de hoy, el ganador, el que se va a llevar la cena o el almuerzo de Sushi Club, y se llama Gerardo de Colegiales. Se ve que es alguien que quedó también con temor como Daniel, y dice: ¿cuáles son los peligros que tiene el Big Data? ¿No es una bomba de tiempo? ¿Pone en riesgo nuestra privacidad? La respuesta es sí. A todo. Poner en riesgo nuestra privacidad, sí, es un peligro, pero es un peligro que está para quedarse con nosotros. O sea, no podemos ir en contra del progreso. Esto existe, se va a quedar con nosotros. Lo que hay que ver maneras de minimizar el riesgo. O sea, ¿se entiende? Pero existe. Mi consejo es que sean muy cuidadosos con las cosas que aceptan, ¿sí? Los términos y condiciones de las cosas que aceptan. Pero no hay que entrar en pánico, ¿ok? Vamos a hablar claramente, no es para entrar en pánico, es para entender, hay que estar consciente de las cosas que pasan y que no todo se usa para bien. Espero haberle respondido a Gerardo. Sí, también tener un poco de cuidado, ¿no? En lo que hacemos y decimos, sobre todo con el teléfono, que se ha vuelto un órgano más del cuerpo, ¿no? Y saber que, bueno, que es un aparato que nos está escuchando y está relevando información de todo lo que hacemos permanentemente, ¿no? Todo, escúchame. No sé si tenemos tiempo para que tenemos un minuto más, sí, de cine. Imagínate esto, un amigo viene el otro día y me dice: explícame cómo Google Maps sabe que yo vine en moto y no vine en auto. Porque en el Google Maps le aparecía, en vez del dibujito de un auto, le aparecía el dibujito de una moto. Claro, increíble. Entonces, yo le expliqué, con los datos que genera el teléfono mientras vos estás subido a la moto andando, el patrón de los datos que genera la velocidad, la altitud, ¿viste? Porque cuando vas en moto haces así, cuando vas en auto no haces así. Ese tipo de cosas hace que Google pueda saber, leyendo tus datos, si fuiste en moto o en auto. Pero como eso todo, o sea, sabe cuándo estás en tu casa, cuándo estás afuera de tu casa, saben todo, todos saben. Me siento en Orwell 1984. Bueno, sí, pero hay que estar consciente para nada más, o sea, no lo vamos a frenar. El progreso está y es bueno y está para quedarse. Hay millones de cosas buenas que se pueden hacer y se hacen, y Google las hace también. De manejo de epidemias, o sea, no para COVID, pero para otras epidemias, de otras gripes anteriores, Google podía detectar dónde iba a ser el próximo foco y trabajó con el Servicio de Salud de Estados Unidos en eso. O sea, hay ¿sabes cómo? Por las búsquedas que hacía la gente, ¿entendés? La gente que buscaba Fever,
y ellos podían saber dónde iba a ser el próximo foco de la gripe. Entonces, hay un valor enorme, pero hay un downside, hay un riesgo como con todo. Y hay que ser consciente y cuidadoso. Gerardo. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Gerardo bien se ganó su comida en Sushi Club con esa pregunta. Disfruta el sushi, Gerardo. No te hagas mal. Bien, estuvimos con Martín Razumov, que nos habló mucho sobre el Big Data. La verdad que hemos aprendido un montón realmente, y con Jorge González, que nos enseñó muchísimo también del mundo del reciclado. Uno de los mejores programas que hemos tenido realmente en cuanto a aprendizaje. Hemos aprendido un montón de los dos, así que les agradecemos mucho por haber presenciado el programa y haberse prestado esto, ¿no? Enseñarnos un poco sobre estos dos mundos que, como bien veíamos, se complementan, ¿no? No, gracias. Así que muchísimas gracias. Les agradezco mucho y cuando quieran. Bien, muy bien. Muchísimas gracias a los dos, Nos Muchas vamos gracias. Entonces, muy buen programa, la verdad. Les deseamos a todos un muy buen fin de semana y nos vemos sin falta el viernes que viene a las 12 nuevamente por acá por Radio Red. Muchísimas gracias y muy buen fin de semana.